Aparentemente, ahí está. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio, queridos hermanos, y claro está, ese es el incremento número 54. Incremento número 54. ¿No? Sí. Sí, 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 es el 54. No me asuste, por favor, que estoy recién comenzando. Sí, gracias, gracias. Pues sí, pues bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Lo único que nos llevamos de ese planeta es la palabra de Dios y la producción que ésta tiene en nuestra vida espiritual. Entonces, veamos este estudio que estamos haciendo acerca de la creación del hombre. El tema es la creación y el diluvio, pero estamos abordando pues específicamente lo que Dios hace en lo que concierne al hombre, que es la parte primordial de todas las cosas aquí en la faz de la tierra, porque es el que está diseñado para resolver el conflicto angélico y yo les he comentado que el hombre fue creado pues específicamente para demostrarle a Satanás que un hombre, que una persona inferior a un ángel con libre albedrío puede decidir por el justo, por el Señor, por su creador. Y les voy a dar una información muy valiosa el día de hoy en lo que concierne a lo que son los ángeles comparado con lo que son los hombres y por qué los ángeles no necesitan un salvador. ¿Okay? Muy importante. Pero más adelante les doy esa información. Génesis 2.7 nos dice, y aquí se los pongo en la pantalla, Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así como vimos ayer que en Deuteronomio tenemos varios problemas con la traducción de ciertas palabras, también hoy vamos a ver que hay ciertas palabras que están traducidas de una manera diferente y es difícil pues encontrarlas a menos de que tengas el hebreo original para saber, y no solamente tener el hebreo original, sino también las definiciones del hebreo original, para estar en la misma página. Pero esa pues es la labor que hace el pastor de traer estas cosas a nuestra vista para poder entenderlas de la manera correcta. La semana pasada estuvimos hablando de cómo fue que Dios formó el cuerpo humano de la tierra, y de los químicos de la tierra. Y notamos que Él crea al hombre, el que crea al hombre pues es el mismo Dios de pactos que creó a Israel. Y eso es algo importantísimo, es Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, estas son las palabras en el hebreo. Yahweh Elohim, esa es la traducción, es la transliteración. Entonces en Isaías, permítame ponerles esto aquí, en Isaías 43:1 nos dice lo siguiente. Mas ahora, así dice el Señor. La palabra Señor es Yahweh, que tiene la transliteración de la palabra tu creador. Señor, Jesucristo es nuestro creador. No solamente es nuestro creador, sino es nuestro salvador. Pero aquí está refiriéndose directamente al pueblo de Israel. Recuérdense que nosotros hemos sido injertados en la vid. ¿Okay? Pero aquí vemos que Él está hablándole al pueblo de Israel porque el Antiguo Testamento solamente habla de Israel. O sea, en lo que concierne a la familia que Dios escoge. Tu creador, oh Jacob. Ahí ven Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Y el que te formó, Yatzar. La palabra Yatzar quiere decir manufacturar de algo existente, de material existente. No es Baná, que es utilizado por Dios para crear de la nada. ¿Okay? Entonces, oh Israel, el nombre pues ahora de Jacob. No temas porque yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Imagínense esta promesa tan espectacular que tiene el pueblo judío, todavía sigue existiendo, esta promesa la puede rescatar el judío que cree en el Mesías. Nada más. El otro no es automática la salvación. Tiene que tomar a través de su libre albedrío la decisión de creer en el Mesías. Y si no creen en el Mesías, la salvación solamente viene a través del Mesías. O sea que Yahweh es un título que está relacionado singularmente a la formación de Israel. Y Yatzar es una palabra que se refiere a la obra de un alfarero, básicamente. Ustedes saben que el alfarero, su postre, está trabajando con la greda o con el barro. Entonces, aquí la imaginería es de un alfarero que está inclinado sobre la greda o el barro y tiene un plan predeterminado de cómo lo va a amoldar, cómo va a terminar su producto. Y es muy atento, pues es muy preciso, es deliberado y hay un sentido artístico en lo que está sucediendo, como les dije la semana pasada. Y es la imagen de Dios, entonces no es algo que ocurre fortuitamente,
que agarró y y se hizo. No, no, no. Él hace todas las cosas con un plan predeterminado. El creador omnisciente del universo, y Él está inclinado sobre el barro y piensa. Fíjense lo que pasa por la mente de Dios, y esto solamente llegamos a nosotros como por observación de lo que Él hizo. Yo voy a enviar a mi hijo, ¿verdad? Hablando de Dios Padre, para darse a conocer a estas criaturas que yo voy a crear. Y por eso este cuerpo físico que estoy creando para él tiene que ser un cuerpo que sea el mejor que pueda ser utilizado para revelar quién soy y lo que soy para estas criaturas. O sea que esa persona tiene que tener la habilidad de poder pensar, de unir pensamientos y de poder hablar para expresarlos. Es una supercomputadora que todavía no han logrado tener ese tipo de computadora. Sí tienen una velocidad extraordinaria las computadoras nuevas, pero no puede hacer lo que hace todavía el cerebro humano creado por Dios. Entonces esto va a ser la mayor forma finita posible de la revelación de Dios a través del ser humano. Y la máxima revelación es Jesucristo en su encarnación, el Mesías Israel. Entonces, Él no solo está pensando en el hecho de que está edificando la casa en la cual se va a encarnar la segunda vez, la segunda persona de la Trinidad, ¿okay? Porque recuérdense que ahí se va a encarnar la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a tomar un cuerpo humano, y ese es el cuerpo humano que sale de la Virgen María, que Él viene a la faz de la tierra. Entonces, estas criaturas es impresionante lo que Él tiene que hacer. Y esto lo tiene que ver a través del corredor del tiempo. Estamos hablando de 4.000 años aproximadamente antes de que llegue el Señor Jesucristo. Sino que además, una vez que una de estas criaturas sea regenerada, ¿verdad? En la edad de la iglesia, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, va a tomar ese cuerpo y va a ser un templo de ese cuerpo. ¿Me cuenta? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea que Él nos creó a nosotros para ser templos del Espíritu Santo. Y claro está, es algo extraordinario. El valor del cuerpo humano se le da un tremendo significado entonces. No solamente eso, sino que además nosotros estudiamos el acontecimiento del alma. Ya hemos visto cuándo ocurrió el alma. El alma es invisible y el alma tiene que ser imputada por Dios al cuerpo humano. O sea, de la nada, ¿okay? Cuando se habla de la creación del alma es baná, de la nada. Lo hizo y utiliza el yatzar con el barro, con el polvo de la tierra, ¿verdad? Que es Adama, y es ahí donde Él crea al hombre. Entonces el alma nunca existe sin un cuerpo. Eso es algo muy interesante. Una vez que Dios crea el alma de la persona, porque Él no nos creó nosotros no somos eternos en la eternidad pasada. Él creó nuestra alma en el momento que la imputa a la vida humana. O sea que es casi simultáneo, para nosotros es casi simultáneo. O sea que es algo muy interesante, pues. O sea que a pesar de que nosotros enfatizamos el alma como la verdadera persona, no existe un momento cuando el alma no tenga un cuerpo donde habitar. Y eso nos da una nueva perspectiva a nosotros. El cuerpo contiene a la verdadera persona. La verdadera persona es el alma de la persona, y el alma debe tener un cuerpo a través del cual puede expresarse. O sea, tienes que tener un cuerpo. Sin cuerpo no hay nada. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que ver esto, y les voy a dar información que tiene que ver pues con los sistemas filosóficos que han existido en la faz de la Tierra, que son los que han entrado a través del sincretismo a la iglesia, han entrado pues a la cristiandad, a la Biblia, y son los que le han dado un trueque pues al asunto de la información que Dios provee. Y eso es lo que pretendo darles hoy en día, para que ustedes se den cuenta de cómo sutilmente entra el sistema cósmico aún a la iglesia para destruir la información que Dios tiene para nosotros. Entonces, no existe un momento cuando el alma no tenga un cuerpo donde habitar en el planeta Tierra con los seres que están en la faz de la Tierra. El cuerpo contiene la verdadera persona, y el alma debe tener un cuerpo a través de la cual puede expresarse. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo va a venir, Él va a expresarse, Él va a revelar a Dios, y todas estas cosas son necesarias. Y además, todas las personas que han sido escogidas para revelar la palabra de Dios también tienen que expresarse. Entonces, a través de Lucas 16, nosotros sabemos que hay un cuerpo interín, y la historia de Lázaro y del hombre rico nos los dejan saber. Hay un cuerpo interín. Entonces los llevo aquí ahora de nuevo a Génesis 2:7, porque quiero darles la información concerniente a lo que aquí está diciendo. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó es yatzer, del polvo de la tierra. Estamos hablando de que aquí hay un evento del cual Él utiliza la materia prima que Él hizo.
de la nada. Entonces pero ya está existiendo. Entonces en ese momento, en el versículo 7 hay un cuerpo, pero no hay alma. Y esto tiene que ver con la vida humana en potencia, entonces. Entonces la intención es formar la vida humana y en el planeta Tierra la formación de la vida biológica del polvo de la Tierra. Eso utiliza la palabra hebrea afar, A-P-H-A-R, afar, que significa polvo. O sea que afar es polvo, o está traducido como polvo, tierra, suelo, cenizas en diferentes lugares, en diferentes Biblias, porque recuérdense que así es. Yo se los he enseñado. Lo que les quiero dar es la palabra para que ustedes sepan a qué se refiere. Básicamente se refiere al polvo de la tierra. Es utilizada como polvo en un número de pasajes y anotar les voy a dar a Job 4:19. Fíjense lo que dice. Y esta es la Biblia de las Américas. Les voy a dar, arriba ustedes pueden ver qué Biblia estoy citando, que esa es la Biblia de las Américas. Cuanto más los que habitan en casas de barro, que aquí primero está hablando del barro, cuyos cimientos están en el polvo. Ahí está la palabra afar, se las pongo entre comillas, ¿okay? Que son aplastados como la polilla. Muy interesante también lo que dice ahí. Cuando más en casa de barro, o sea, en vasijas de barro, básicamente. Así nos pone nosotros el cuerpo humano. Somos vasijas de barro, casas de barro, donde reside el alma. ¿Okay? Pero no puedes tener una sin la otra. No puede haber un alma incorpórea. No existe tal cosa en la Biblia. Cuyos cimientos están en el polvo. O sea, entonces está hablando de los cimientos del hombre que son aplastados como la polilla. Primero que todo, miren la insignificancia que tiene en lo que concierne pues a la parte formativa del cuerpo humano. Porque simplemente nosotros somos... Yo les he comentado que al día de hoy los químicos que producen un hombre hoy en día con la inflación de todo más son $17. Con $17 hizo el hombre del barro el cuerpo humano. ¿Ah? Sí, hizo Dios el cuerpo humano. ¿Qué fue lo que dije? Ah, sí, gracias. Sí, Dios hizo el cuerpo humano. $17. Está barato, ¿verdad? Dame dos. Dicho venezolano, dame dos. Sí, todos los elementos químicos. Entonces es algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, yo creo que vayan notando esto porque es muy interesante. Ahora, en Job 10:9 dice, acuérdense que ahora me has moldeado como barro, yatzar como barro, ¿verdad? Y me harás volver al polvo, afar, porque del polvo sale y al polvo regresa. Muy interesante porque eso también nos da una pauta muy importante en lo que concierne a la información de la Biblia. Aquí hay un contraste pues con la evolución, básicamente, porque recuérdense que nosotros estamos hablando de lo que es la creación y el diluvio y estamos viendo el empuje de lo que es la evolución. Y la evolución trata de alguna manera de socavar la información bíblica y hacerla que diga otra cosa. O sea, les cambian las definiciones a las palabras para que esas personas crean una cosa diferente. Pero entonces por eso los llevo a Génesis 3:19, perdón. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, Adama. ¿Se recuerdan? La tierra, ahí salió Adama. Pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, afar eres, y al polvo volverás. Entonces aquí vemos pues estas definiciones tan interesantes. Piensen en esto, si el polvo de la tierra es una metáfora, como dicen los evolucionistas, que es para el proceso de la evolución, entonces para ser consistente con lo que ellos proponen, el regresar a la tierra es una devolución, echar atrás la evolución, ¿verdad? Porque en vez de construir está destruyéndolo completamente. Es regresar y reversar el proceso de la evolución. O sea que el significado literal aquí es hecho aún más claro en Génesis 2:21, y se los doy. Porque la Biblia se defiende sola, créanmelo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber dónde se encuentra la información para poder hacer la defensa. En Génesis 21:22 dice, entonces Jehová Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ah, interesante. Ustedes saben que el cuerpo humano del hombre tiene una costilla menos que el de la mujer. Interesante, ¿verdad? A día de hoy, así es, sigue siendo así. ¿Por qué? Okay. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que la mujer
la costilla del hombre. Aquí el cuerpo de la mujer se deriva entonces del cuerpo original. Importantísima esa información. Se deriva del cuerpo original. No hizo del barro al hombre y después regresa del barro hacia la mujer. No. Hace el hombre y del hombre saca la contextura genética para hacer la mujer. Hoy en día de ahí sale pues el proceso de la clonación, ¿verdad? Clonación, pero en la clonación tú no puedes sacar, bueno, si mueves los genes puede ser posible que saques macho y hembra, pero es del hombre que sale la mujer. Y eso vamos a compararlo entonces con 1 Corintios 11, del 6 al 9, que nos dice lo siguiente: porque si la mujer no se cubre, aquí está hablando pues de algo que es muy interesante, porque también la incursión del sistema cósmico ha tratado de socavar la formación divina de lo que es el matrimonio. Entonces, porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello, las mujeres no podían andar rapadas en el tiempo antiguo. Eso lo hacían con las prostitutas que la encontraban, las rapaban. Entonces, o raparse para que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza porque él es la imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Fíjense en esto. Tiene una cosa nivelada. Eso no hace de la mujer menos ni mucho menos, sino que simplemente Dios tiene las cosas definidas de una manera de la manera que él desea. El versículo 8 dice: porque el hombre no procede de la mujer. Y ahí está llegándonos pues a este versículo bíblico, sino que la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. El hombre necesitaba una ayuda idónea y Dios hace a la mujer como ayuda idónea. Y el hombre necesita de la mujer. O sea, no vamos a decir, no, que yo no necesito vivir. No, sí necesita. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Y cuando las cosas es una alianza de almas, es una maravilla, porque es el diseño perfecto de Dios, comienza a funcionar de una forma que tú no puedes entender y te llena de felicidad, una tremenda felicidad, porque no es como nosotros nos lo imaginamos de niños, sino ahora como adultos entendemos de qué se trata y tiene que ver con nuestra libre albedrío. Fíjense, para amar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Conocerlo. Bueno, eso te da la pauta de que el proceso entre el hombre y la mujer es un proceso de conocimiento. Que el hombre conoce a la mujer conoce al hombre, y eso se hace solamente hablando. ¿Okay? El resto es vacaciones y el resto es otra cosa, pero es hablando que el hombre conoce a la mujer y la mujer al hombre. Y claro está que eso es lo que se busca. Por eso deben ser cuando el hombre joven comienza a salir con una mujer, una niña también, es importante que hable para ver cómo piensa, cómo procesa información, qué normas y principios tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si entra directamente, como lo hacen el día de hoy, al sexo, entonces se rompe la comunicación y es mucho más difícil. ¿Okay? Se rompe la comunicación porque entonces ya no puedes pensar en nada, sobre todo el hombre. El hombre no puede pensar en otra cosa, está constantemente pensando en eso nada más. Entonces es un problema para el hombre poder descubrir, porque no le da tiempo al asunto. O sea que forma una relación vacía, es ritual sin realidad. Pero cuando comienzas a conocer, entonces sí te das cuenta. Y un asunto que la mujer conoce mucho, porque la mujer es comunicadora 100%, es mucho más comunicadora la mujer que el hombre. O sea, que la mujer tiene, y a la mujer le gusta hablar, le gusta compartir esas cosas y ver las cosas diminutas que al hombre lo vuelven loco porque son muy diminutas, ¿verdad? Pero si no le haces caso, no te preocupes. Si no le haces caso a la mujer, recuérdate de la gotera. Ok. No, acá bien. Nos vemos en la bajadita, te espero. ¿Verdad? Y no te resbales. Bueno, de todas maneras, es interesante que como seres humanos nosotros somos llenos de errores, pero si seguimos las instrucciones divinas, las cosas funcionan bien. No es que van a ser perfectas, ni mucho menos. No esperes perfección porque te vas a frustrar. Eso no existe, la perfección no existe. Pero si está circulando la palabra de Dios en tu corazón, entonces las cosas son mucho mejores, y sí se va formando esa aliación del alma del hombre y de la mujer que no tiene reemplazo, que no tiene que ver con nada de lo físico, ¿okay? Sino solamente es algo que es tan profundo que no lo puede romper nadie. Entonces, ideológicamente nosotros hemos visto cómo esto ha funcionado en nuestra civilización.
¿ok? Porque es muy importante. El asunto es que si comienzas a desordenar a Génesis 2, y en este versículo también que tenemos aquí, ¿verdad? Pero si comienzas a desordenar a Génesis 2, puedes socavar las doctrinas claves que se encuentran en Génesis 2 y las que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y de esa forma socavas al matrimonio y toda la fundación del matrimonio. El matrimonio es sagrado, es lo que utiliza Dios. Tenemos un testimonio corporativo. Si no lo sabías antes, ahora que conoces la palabra, Dios lo sabes. Y esto no es un juego, no estás ahí para engañar. Si tú engañas en el matrimonio, te estás siendo engañado. Tú estás engañando, estás viviendo una vida real, ¿verdad? Estás viviendo un engaño, una mentira. Imagínate, no hay tiempo para vivir la mentira. Nosotros no somos de la mentira, nosotros somos de la verdad. Entonces nosotros no queremos vivir la mentira. Esto tiene que ser real. No puedes tener motivos ulteriores, o sea, motivos que no se ven. No es la casa de la persona que va a trabajar y te va a mantener toda tu vida. No se trata de eso, ni el hombre, la mujer que vas a tener, saca la mano y ya está. No, eso no es. ¿Okay? Es porque el hombre también piensa mucho de esa manera. ¿Okay? Pero no es así, es un asunto del alma. El alma se pega y de esa manera los dos van unidos a forjar algo que es interesantísimo y más que todo es ese testimonio para Dios. El testimonio divino, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, y se puede edificar. Ahí los dos se edifican, eso es maravilloso, porque estás edificando verídicamente, no estás destruyendo. Entonces, ideológicamente nosotros hemos visto cómo esto ha funcionado en nuestra civilización occidental. Mientras más rechazamos la enseñanza literal de Génesis 2, más se confunden y se afectan los papeles del hombre y la mujer. Y de esa manera, pues, es que las mujeres han llegado a tener la idea de que son iguales con los hombres en todos los aspectos. Señores, lo único que tienes que ver es, mírate en el espejo, a ver si eres igual que el hombre. Que el hombre no es igual que la mujer. O sea, nosotros decimos de una manera, pero de la otra manera tampoco. Tú no eres igual. Un hombre no es igual a una mujer. El hombre no está construido como una mujer. La mujer está construida de una manera diferente y es el diseño divino. ¿Okay? El diseño divino. Recuerden que Dios fue el que los formó, tanto al hombre como a la mujer. Forma al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla del hombre, pero la formó para que fuera ideal. Entonces, y lo que no tenemos que hacernos es darle gracias a Dios como nos hizo. Yo sé que hay mujeres que dicen, ay, qué difícil es ser mujer porque los hombres tienen toda la ventaja, ¿verdad? Pero eso no es así. Es más, una mujer inteligente tiene más ventaja que cualquier hombre. Uf. Miren, la mayor parte de los millones que existen en los Estados Unidos, casi el 60%, los dueños de eso son las mujeres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a la final ellas terminan con todo y viven más. O sea que es algo muy interesante. Nadie sabe para qué trabaja. Bueno, el cristiano sí sabe, porque el cristiano no está pensando, ay no, que yo no le voy a dar todo esto a mi mujer porque después viene el Sancho y se lo disfruta, todo mi trabajo, ¿verdad? Eso es lo que piensa el hombre sin Dios. Pero no, ¿a ti qué te interesa que venga después de ti? Esa es tu mujer y tú la amas y tú la quieres dejar bien a ella, que tenga todo lo que necesite, que no esté, porque tú proveíste para ella antes y después. ¿Okay? Ahora, que tú te vas a morir y le vas a quitar la naturaleza pecaminosa, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. O sea que es algo muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, pero claro está que el ser humano pues se fastidia con eso. Yo les comenté el asunto de que este señor está con los celos con su mujer, mi amor, si yo me muero, tú te vas a volver a casar. Bueno, sí, me voy a volver a casar, soy una mujer joven todavía, yo no voy a quedar sola. Sí tienes razón, mira, y va a venir a vivir aquí en la casa. Amor, si tengo una casa extraordinaria que hemos comprado, ¿cómo no va a venir el señor a vivir aquí en nuestra casa? Pues claro. Y lo vas a dejar manejar mi Ferrari. Bueno, si me dice, mi amor, permítame, ¿qué le voy a decir? No puedo decir no, ¿verdad? Mi marido. Sí. El tipo no sabía qué hacer, pues imagínate, ¿cómo es posible? Si te mueres ya tú sabes que todo esto se va para otro lado. Y lo vas a dejar usar mis palos de golf. Y dice, no, tus palos de golf no. Ay, ¿por qué? Porque él es zurdo. O sea, yo lo tenía preparado. Yo sé que es chistoso, pero la realidad es que las personas después del matrimonio, no, si son muy jóvenes, no, hay personas que optan no casarse. ¿Okay? Es que mujer preparada sí, vale por dos. sí, vale por dos. Así es. Entonces, el asunto es que el diseño divino es
Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que si tu marido muere, tú estás libre para casarte, no estás cometiendo adulterio. Y viceversa. Pero el hombre que ama y que está edificando con un ser, no es que no le va a dejar nada. No, te moriste, la mitad es tuya, la otra mitad la voy a donar, porque no quiero que el Sancho se lleve la otra mitad. Olvídate de eso, Tú dale a tu mujer todo lo que necesita. Tu mujer va a saber lo que va a hacer. O sea que eso es algo muy interesante. Son aplicaciones adicionales. Es interesante, ¿verdad? Así que firma de una vez antes de que te vaya. Sí, la mujer aplica rápidamente la palabra de Dios cuando le conviene, ¿te das cuenta? El pastor dijo, sí, pues primero hay que citar al pastor para que las cosas sean bien, no. Es el asunto de la palabra de Dios. Bueno, de todas maneras, no es lo que dice la Biblia, este asunto de que si las personas se van en contra de Génesis 2 y lo que enseña la Biblia, entonces ocurren pues problemas. El hombre y la mujer no son iguales entonces, pero sí comparten la misma imagen de Dios y tienen papeles diferentes que cumplir. Dios los hizo los Dios y los dos son sacerdotes del Dios Altísimo y los dos son embajadores del Dios Altísimo. Fíjense ustedes. Entonces, pero tienen un papel diferente, básicamente, eso es todo. Y Dios ha hecho el diseño para que los dos sean felices, verdaderamente felices. O sea que nosotros no vamos a cambiar al alfarero y le vamos a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta manera? Es más, pues les voy a dar uno de esos versículos, porque eso sería, ¿cómo pretendes tú que el barro le va a decir al alfarero cómo me vas a hacer? No, tú no tienes el derecho si tú no eres nadie, tú eres barro. Entonces, la mujer tiene un alma diferente a la del hombre, está hecha de una manera diferente que la del hombre. Entonces, tienen un propósito y función diferente, pero cuando alguien argumenta ciertos temas concernientes al hombre y a la mujer, entonces, que de paso han llegado a ser algo muy natural pues en la cultura del siglo XXI en que vivimos, ¿verdad? Pero lo que no se dan cuenta es que estos argumentos están basados en el rechazo del significado literal de Génesis 2. Tú estás rechazando la palabra de Dios cuando lo haces. Todo ese cambio social ha tomado lugar debido a que en el siglo XIX, y les voy a decir cómo es que incurre pues en nuestra fecha moderna, porque esto existió en el pasado, en Roma existe el problema, pero Roma era pagana, recuérdense. Pero estamos hablando ahora de la iglesia, Entonces, es que los intelectuales de la civilización occidental rechazaron lo que la Biblia decía acerca de quién era el hombre, y quién era la mujer, y quién es la raza humana, y que es una incursión pues del sistema cósmico y del sincretismo en la Biblia, porque eso es lo que pasa, que ellos comienzan a socavar las enseñanzas bíblicas y terminan destruyendo. ¿Por qué creen ustedes? Nunca en la historia norteamericana ha habido un porcentaje de divorcios tan grande como existe hoy en día, ¿okay? Porque sí están logrando la destrucción del matrimonio, ¿okay? Entonces, veamos lo que es entonces el origen y la transmisión de la vida humana en Génesis 2:7. Vamos a seguir entrando en esto, pero ahora les voy a dar estos verbos y estas palabras que nosotros elucidan pues lo que está en la Biblia para que nosotros sepamos de la manera correcta. Entonces, con esta mente, este es un versículo clave para entender la creación del hombre y la fundación para entender muchas cosas acerca de la naturaleza del hombre, y tales como el origen del alma y la transmisión de la vida humana. Y esta entra en preguntas muy importantes pues, y muy técnicas. Es más, es algo que la mayor parte de las personas no saben. Si tú no estás estudiando esto en la Biblia, tú no sabes de qué se trata. No tienes información, fuera no hay información. Entonces, hay información científica basada en lo que el hombre dice, pero eso no tiene que ver nada con lo que dice Dios. Entonces, sientan la fundación para muchas situaciones éticas que nosotros encontramos al día de hoy. O sea que siempre tenemos que recordar que la palabra de Dios es la autoridad final en cualquier área que estudiamos. Si tú tienes la palabra de Dios, eso es lo que tú utilizas, es la lupa con la cual tú ves las cosas. Es el filtro. Y si no concuerda con el filtro, yo se lo he dicho muchas veces, que la palabra de Dios es como tener fórmulas. Y cuando tú te enfrentas con una circunstancia en la vida, tú lo único que tienes que pasar la fórmula. Y si no concuerda, a otra cosa mariposa porque no te interesa. Está mala. ¿Se dan cuenta? Y te enreda. Tú no quieres enredarte con las cosas que no están conforme a la Biblia.
Pero para poder discernir con esa agudez, tienes que conocer la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tú estás viendo, llegando al nivel, vamos a decirlo de esta manera, por la tecnología, a la nanotecnología espiritual. Tú puedes discernir lo más pequeñito, porque no concuerda. Pero nosotros tenemos estas fórmulas que nos permiten ver que no concuerda. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si no está de acuerdo, ¿para qué te vas a meter? Vas a perder el tiempo, te vas a enredar y vas a salir perdiendo. ¿Okay? El que con niños se acuesta, ¿okay? Hay un dicho, es la misma cosa. O sea, que va a pasar porque tiene que pasar. Lo mismo pasa entonces si tú te metes a hacer esas cosas. Entonces, y en este caso me estoy refiriendo a los niños espirituales. Hay personas que la palabra de Dios nos dice a nosotros que si tú, por ejemplo, le das el evangelio a una persona, esa persona se rehúsa a crecer o a creer a otra cosa mariposa. No es que la vas a tratar mal ni mucho más o menos, sino que ahí le diste la palabra de Dios y si la persona quiere, bien, y si no, no. Ahora esa persona puede ser parte de tu familia, pero está rechazando a tu padre. ¿Me explico? Espiritual, no quiere ser parte de la familia. Entonces, no es que la vas a tratar mal ni mucho más o menos, ni mucho menos, pero y la vas a ayudar si puedes, etcétera, pero ya esta persona está escogiendo un lugar en el cual tú eternamente no vas a estar con ella por su escogencia propia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver eso. Yo he venido a separar marido de mujer, padre de hijo, madre de padre. ¿Okay? Eso es lo que dice nuestro. Y esa es la manera en que sucede, que cada quien escoge lo que va a hacer. Y viene la separación. ¿Okay? Tú escoges a quién vas a servir. Y eso es algo muy interesante. O sea que debemos tener un verdadero entendimiento de lo que las Escrituras enseñan para poder hacer eso, para tener esas fórmulas, los principios que te permiten ver las cosas claramente. No los puedes ver con los ojos naturales, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y eso es lo que significa, que tienes suficiente entendimiento para ver las cosas. Llega un momento que puedes sondear todo rapidísimo. Lo sondeas y te evitas una serie de problemas, pero grandísimos. Y eso es de la manera que Dios te da a ti la felicidad. Porque tú tienes información que te permite hacer las cosas correctas. Ahora, una cosa es tenerla y otra cosa es aplicarla. Si no la quieres aplicar, bueno, es asunto tuyo. Pero tienes lo que necesitas. O sea, que tenemos que tener un verdadero entendimiento de lo que las Escrituras enseñan. Y por eso debemos hacer una exégesis clara de la palabra y después utilizar la palabra para evaluar todas las demás áreas de nuestra vida. Todas. Ese es nuestro renglón. Entonces, en Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí nosotros podemos ver que Dios forma el cuerpo humano de los químicos de la tierra. Es muy importante poder distinguir el hecho de que hay dos actos de creación en este versículo. El primero es el acto creativo de Dios, que de paso es Yahweh Elohim. Recuérdense que Elohim es la palabra de Dios genética. No, general. ¿Ella dijo genética o general? Dijiste, bueno, de todas maneras es generalizada. Es Dios para Dios, cualquier Dios, ¿verdad? Pero en este caso se está usando para el Dios de los judíos, pero Señor es Yahweh. Y ahí está el Señor Dios, que ese es el Dios del pacto, ¿okay? Con los judíos, y eso es lo que se entiende. Entonces, y eso es una definición perfecta de Dios, entonces, donde el énfasis se encuentra en Dios como el Dios de Israel, el Dios de Israel. La salvación viene por medio de Israel, señores, por medio del judío. ¿Okay? Entonces, en el primer capítulo de Génesis 1 encontramos solamente la palabra Elohim, pero en Génesis capítulo 2 la palabra Yahweh. Entonces, es introducida por primera vez en este versículo y esto siempre debe traer a nosotros el día de hoy, y para los judíos de los tiempos, el hecho de que esta es una referencia al Dios de los pactos de Israel. Ese es el que firma los pactos, Yahweh, firma los pactos de Israel, el Señor Dios. Y dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y no solamente hizo eso, sino que además es el Dios que da el mandamiento singular en el jardín del Edén. Todo eso lo tenemos con el Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y este es un asunto claro pues en la Escritura. De nuevo, una y otra vez, este mismo principio es reiterado. Por ejemplo, en Isaías 43:1 es reiterado. Quiero parar aquí porque es aquí donde les voy a empezar a dar estas diferentes palabras que se utilizan y vamos a ver diferentes versículos bíblicos como están en las diferentes Biblias.
para que ustedes puedan tener la formación correcta de lo que nos dice a nosotros el hebreo, porque eso es lo que nos interesa, los idiomas originales, para saber exactamente de qué está hablando Dios. Porque el resto se presta para, si una palabra te lleva para este lado, aunque parezca una diferencia muy pequeñita, ¿verdad? Fíjense lo que ocurre. Les voy a poner aquí el asunto de la diferencia. Aquí está la información ortodoxa, ¿verdad? Pero aquí hay aquí en el comienzo tú ves una leve diferencia, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que se retira, la diferencia te lleva a otro lugar. O sea, te saca de la ortodoxia. ¿Ok? Pero inicialmente es muy sutil. Es muy parecido. Sí, puede decir una, puede decir otra. No lo haga porque una te va a llevar a un lugar y la otra te va a llevar a otro lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. La sutileza del ataque siempre ha sido así. Comienza muy suave, casi desapercibible, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene la función final es que te va a sacar de la ortodoxia, de lo que es recto, justo, verdadero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que en nosotros esto tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.